Estamos en entrevista con el coronel José Luis Calvo Albero, es el director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa de España. Soy Claudia Luna Palencia, periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Coronel, muy agradecida por tomarme esta llamada y bueno, después sobre todo pues de estos acontecimientos bochornosos que han sucedido justamente pues el día de ayer en la Casa Blanca. No quisiera detenerme mucho en ese tema porque bueno, ha sido pues todo un espectáculo, pero sí me gustaría más que nada atender pues las razones históricas en el momento histórico en el que estamos y sobre ese posible alto al fuego en Ucrania que bueno, pues vemos dos disyuntivas, ¿no? Que además son dos disyuntivas completamente contrarias una a la otra. Un alto al fuego que pretende forzar Trump imponiendo sus propias condiciones, que son condiciones que ya no nos queda duda alguna, son para repartirse Ucrania junto con el dictador ruso Vladimir Putin, y la otra, pues que son pues el verdadero deseo de un alto al fuego, pero además de una paz asegurada, que es pues la que desea el país invadido, que es Ucrania. Y vemos, bueno, pues que Europa, ayer fue mi reflexión antes de irme a dormir. Europa parece que bajo el liderazgo de Zelensky pues está despertando y puede darnos muchas alegrías Europa si se une alrededor pues del tema de Ucrania, coronel. Pues sí, buenos días lo primero y muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Sí, la verdad que estamos en un momento difícil porque una de las premisas para la seguridad europea que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial, que es que en última instancia Estados Unidos garantizaba de alguna manera la seguridad de Europa y la OTAN era de alguna forma la materialización de ese compromiso norteamericano, pues ahora mismo no está tan claro. Nosotros pensamos que realmente, aunque el presidente Trump a veces es muy exuberante hablando, que realmente las viejas normas de la estrategia norteamericana siguen ahí, que seguimos siendo aliados, pero claro, este tipo de manifestaciones públicas pues no refuerza precisamente esa sensación, ¿no? Respecto a Ucrania, nosotros siempre hemos defendido en España, yo creo que nuestros líderes políticos siempre han defendido que hay que buscar la paz, pero lógicamente tiene que ser una paz digna para Ucrania, es decir, Ucrania ha sido agredida por alguien que pretende modificar las fronteras por la fuerza, y eso es algo a lo que nos oponemos tremendamente, ¿no? De hecho, España siempre se ha opuesto y siempre ha defendido el principio de que las fronteras solo se modifican por acuerdo entre las partes. Por eso mismo no hemos reconocido de momento a Kosovo, ¿no? Entonces, no reconocemos que el uso de la fuerza pueda ser un instrumento dentro de las relaciones internacionales y que alguien, sencillamente porque puede, pues pueda modificar las fronteras y quedarse con el territorio de su vecino. Por eso nuestro apoyo a Ucrania es claro. ¿Qué puede ocurrir ahora? Sí. Sí, dígame. No, siga, coronel, por favor. Sí, no, ¿qué puede ocurrir ahora? Bueno, efectivamente, Europa tiene pendiente desde hace décadas esa idea de tener cierta autonomía estratégica, desarrollar su propia política común de seguridad y defensa, y probablemente este es el momento, ¿no? Porque aunque ya digo que bueno, no está claro que Estados Unidos vaya a dejar de apoyarnos, pero esas dudas que surgen sería el mejor acicate para que los europeos empecemos a pensar que quizá tenemos que poner en pie nuestra propia seguridad y defensa para tener cierta autonomía y no depender siempre de Washington, algo que es malo para nosotros y también malo para Washington, que nos ve un poco como una rémora, siempre tiene que estar preocupándose de nosotros. Entonces quizás efectivamente ahora sea el momento para que Europa nos dé una alegría y desarrolle esa política común de seguridad y defensa. La situación en sí, quienes tenemos un poco de mayor sentido histórico, sabemos que, bueno, no es Ucrania per se, o sea, Ucrania es el conflicto, es lo que tiene, lo que ha lo que mantiene la mayor preocupación en materia de seguridad para los europeos, en el sentido de saber que Putin no se va a conformar sin garantías de seguridad y de paz, ¿no? Con no invadir Georgia o Moldavia o atreverse en un año a volver a intentar y quedarse con toda Ucrania o con inclusive llegar a Polonia, etcétera. Pero lo que hay realmente en el fondo de todo esto son esas profundas ambiciones geopolíticas
y geoeconómicas en una reconfiguración de zonas de influencia, coronel, en las cuales, bueno, pues Putin lleva desde que llegó al poder con la intención de recuperar la zona de influencia tradicional de la Unión Soviética. Sí, efectivamente. En Rusia, la Rusia de Putin siempre ha intentado recuperar ese estatus de gran potencia global que tuvo la Unión Soviética, y una de las condiciones es recuperar su zona de influencia, pues que coincide ahora mismo pues con lo que eran las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Entonces ese es el objetivo de Putin. Él quiere ser tratado una gran potencia. Nosotros entendemos hasta cierto punto que Rusia sea tratada de acuerdo a su tamaño, a su población, a su importancia estratégica. Pero claro, eso no quiere decir que imponga a sus vecinos pues prácticamente un control de facto, ¿no? No estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo en que cuando la guerra termine, esperamos que termine pronto, podamos establecer con Rusia un equilibrio de seguridad que nos permita vivir en paz a unos y a otros, pero Rusia tiene que entender que cada país es libre y que habrá algunos países que tomarán decisiones que a lo mejor no están totalmente alineadas con la suya. Eso no es un motivo para invadirles, ¿no? Entonces, sí al equilibrio de seguridad con Rusia, sí a que Rusia se sienta segura, pero no a que dicte lo que deben hacer sus vecinos. Claro. Y en esta reconfiguración de las zonas de influencia, bueno, vemos a un Trump con una oligarquía, que es la oligarquía más poderosa que yo recuerde jamás en mis años de existencia, pretende que esa repartición de las zonas de influencia se lleve a cabo junto con Rusia, junto con la Rusia de Putin, y porque quiere dejar de lado pues a su objetivo número uno, que es China, ¿no?, al cual pues tiene esa intención de debilitarla en el Indo-Pacífico y en el resto del mundo con su nueva ruta de la seda, y pues también ningunear a la Unión Europea, coronel, porque la Unión Europea, como sea, pues tiene 60 años de existencia, es un gran acuerdo de paz, y pésele a quien le pese, pues sigue estando cohesionada, a pesar de haber 27 diferencias. Tiene que ser un gran jugador estratégico también en el siglo XXI. Sí, efectivamente. Pensamos que detrás de toda esta exuberancia de declaraciones, etcétera, está la idea estratégica de que de separar a Rusia de China, ¿no? Es decir, que Rusia de alguna manera no se una a China y no formen un bloque que sería realmente potente y peligroso para los intereses norteamericanos. Entonces, esa es la idea. Respecto a la Unión Europea, pues sí, es verdad que al presidente Trump no le gusta la Unión Europea. Bueno, yo creo que siempre ha existido cierta desconfianza en Estados Unidos hacia la Unión Europea, ¿no? Porque se la ve como un potencial competidor en lo económico, y si llega a un grado de unidad mayor, pues también en lo político, incluso en lo militar. Algo que los europeos siempre hemos intentado desechar, ¿no? Intentar convencer a Estados Unidos: no vamos a ser un competidor, vamos a ser un aliado, y si estamos unidos será mejor para vosotros norteamericanos, porque no tendréis que dedicar tantos esfuerzos a la defensa de Europa. Pero siempre ha existido una gran desconfianza, y en el caso de Trump esa desconfianza es mayúscula. De hecho, él muchas veces ningunea a la Unión Europea, lo que intenta es hablar bilateralmente con cada uno de los países, pero no con la Unión Europea como tal, porque la ve con mucha desconfianza, incluso con cierto temor de que de ahí pueda surgir un potencial competidor en el futuro. Claro, bueno, y ahí demuestra pues su falta de miras, ¿no? Geopolítica, y porque se mueve por la ambición, ¿no? La ambición de, bueno, ahora vamos a repartirnos Ucrania, las tierras raras, el petróleo, el gas, y la realidad es que ayer Trump, contrario a lo que él esperaba, pues se ha quedado sin acuerdo por el momento, ¿no? Sí, es que, claro, forzar tanto a sus interlocutores a veces produce consecuencias indeseadas. Yo cuando estuve en Estados Unidos siempre oía, ¿no?, a mis compañeros norteamericanos decir que Estados Unidos es grande por dos cosas. Una es grande por sí mismo, porque es un país grande, con mucha población, muchos recursos, etcétera. Y luego es grande por las alianzas que es capaz de establecer. Estados Unidos gana la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, porque sus alianzas son más sólidas, porque es capaz de relacionarse con más países y de una manera más
fiable que la Unión Soviética o que la Alemania nazi, ¿no? Entonces, claro, esta administración tiene que comprender que las alianzas son una parte esencial del poder norteamericano. Y que si al final uno es agresivo y desprecia a sus aliados, pues al final sus aliados pues buscarán otra vía y realmente eso afectará a Estados Unidos, le afectará negativamente. Es decir, Estados Unidos por sí solo, por muy grande que sea, no puede ejercer el poder que ejerce hoy en día sin toda esa red de alianzas que le apoyan. Entonces intentamos, yo sé que hay muchos norteamericanos convencidos de esa idea, ¿no? Pero no es el caso de la actual administración, a la que intentamos convencer de que, bueno, no somos una carga, sus aliados somos un apoyo bastante importante, ¿no? Claro. Pero en fin, en eso estamos. Trump, en realidad, es un empresario, es un mercader, está acostumbrado a hacer negocios, quiere ganar, ¿no? Como él es el win-win-win. Y en esa tesitura, cuando Trump amaga con los aranceles y con lo que está diciendo, en realidad es: quiero que nos compren más productos, ¿no? Quiero que nos compren más servicios, y cuando viene a la OTAN y nos dice que ahora hay que gastar más, que ya no le basta el 2%, que sea un gasto del 5%, y que ya está cansado de defender a Europa, en realidad lo que está diciendo es: cómprenos más armamento, ¿no? Si me quieren tener feliz y quieren que siga la OTAN, compren más armamento a Northrop, a Boeing, a Airbus, a todos los que vendan, a Lockheed, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese mantra, coronel, quiere, pues obviamente, que el resto de la OTAN se rearme, sí, pero con armamento norteamericano, por supuesto. Bueno, sospechamos que sí, sospechamos que ese sería su deseo, que la OTAN gaste más, los países de la OTAN gasten más en defensa, pero esencialmente lo gasten en armas norteamericanas. Lo que pasa es que eso sería aumentar nuestra dependencia. Nosotros, si realmente queremos tener cierta autonomía estratégica en Europa, tenemos que desarrollar una industria de defensa propia. Claro, Trump efectivamente es un hombre de negocios y eso lo ve como un competidor comercial, pero no se da cuenta también de que, bueno, que Europa tenga esa autonomía, pues ya nosotros vamos a ser aliados, porque nuestra forma de vida, nuestros valores pues son más similares a los de Estados Unidos que a los de otros países, ¿no? Otras superpotencias, y vamos a ser aliados de Estados Unidos. Pero él tiene que entender que tenemos que tener cierto nivel de autonomía, porque si no dependemos siempre de ellos, lo cual es malo para nosotros, porque nos vemos en ocasiones indefensos, y también es malo para ellos, porque muchas veces ahora ellos se querrían centrar en China, porque es su gran enemigo, su gran adversario geopolítico y económico, pero tienen un problema en Oriente Medio, tienen otro problema en Ucrania, en Europa, y no pueden, ¿no? Entonces, si Europa fuese un actor un poco más activo, un poco más autónomo, Estados Unidos podría centrarse en los problemas que realmente le preocupan, o sea que sería beneficioso para los dos. Pero claro, esa visión a corto plazo, de primero que me compren a mí las armas y que no desarrollen su propia industria, al corto plazo pues sí, puede ser beneficiosa, pero a medio y largo plazo yo creo que es perjudicial para los propios Estados Unidos. Nos quedan ya pocas preguntas, coronel José Luis Calvo Albero. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, no se terminó con el servicio militar obligatorio. Ahora se está poniendo sobre de la mesa en diversos países, uno de ellos Alemania. Hemos visto estos días, pues que España está empezando, el Ministerio de Defensa, a reclutar, ¿no?, de manera voluntaria, pues a las personas que quieran formar parte del ejército. Si la idea es hacia donde podamos ir a tener un ejército europeo, creo que en mínimos pues estamos bastante mal, ¿no, coronel? Bueno, en cuanto a número de efectivos, no estamos tan mal. Tenemos casi 2 millones de soldados. Lo que pasa es que, claro, son 2 millones de soldados en muchos países diferentes. Y efectivamente, en la guerra de Ucrania una cosa que nos ha recordado es la importancia de las reservas. Es decir, que tú en las fuerzas armadas que tienes, tanto en Rusia como en Ucrania, pues empiezan a sufrir bajas en el conflicto, y en un conflicto de este tipo hay muchas bajas y necesitan repuestos, ¿no? Necesitan reemplazos de gente que les sustituya. Y tenemos poco de eso. Efectivamente, hay algunos países que para intentar aumentar esta disponibilidad de efectivos humanos, pues están recurriendo a algún modelo de reclutamiento obligatorio, recuperándolo, ¿no? Hombre, en España lo veo difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que, no ya en España, sino en toda Europa, tenemos que preocuparnos un poco del problema de las reservas, de crear unas reservas
no sé si voluntarias, obligatorias, probablemente sería intentar tenerlas voluntarias, que en caso de conflicto nos permitan ese reemplazo de personal que va causando baja y primero reforzar los ejércitos y luego reemplazar las posibles bajas, porque estamos viendo que ha vuelto una guerra que pensábamos que no iba a volver a Europa, ¿no? Una guerra convencional entre países y claro, y ahí el desgaste de personal y de material es tremendo. Entonces, no preveemos a corto plazo que se vuelva a un sistema de reclutamiento obligatorio, pero sí que tenemos que pensar a ver cómo podemos reforzar nuestro sistema de reservas y cómo hacer que toda esa masa de 2 millones de soldados que hay en Europa se articule de una manera mejor, ¿no? Porque actualmente tenemos muchos soldados, pero están muy divididos, gastamos poco en cada uno. Eso tenemos que reformarlo de alguna manera. Y eso la Unión Europea es el instrumento más adecuado para hacer eso en el futuro. Claro. Reino Unido, Francia, Turquía han dicho que sí estarían dispuestos a poner tropas de paz en Ucrania después de un alto al fuego. ¿Usted lo ve plausible? Es posible. Lo que pasa es que depende de con qué misión, cuántas fuerzas, porque claro, no es lo mismo que las fuerzas desplieguen como colchón entre los combatientes, que sería peligroso y haría falta muchas fuerzas, que desplieguen como garantía de seguridad para Ucrania, por ejemplo, que no sería en la línea de combate, sino en retaguardia, preparadas para intervenir en caso de que Ucrania se agrediera de nuevo. Entonces depende de para qué se necesiten esas fuerzas. Sí, yo creo que los países europeos es una decisión difícil, porque claro, desplegar tropas en otro país que está en guerra, pues significa que en un momento dado te puedes ver arrastrado a la guerra. Pero yo creo que la idea de los dirigentes europeos es que si realmente hay un acuerdo de paz factible, sí que se estará probablemente dispuesto a desplegar tropas. Ya digo que dependerá de con qué misión y cuántas tropas, ¿no? Pero yo creo que esa voluntad, aunque hay algunos que ya han adelantado, Francia, Reino Unido, etcétera, yo creo que si estos grandes países están dispuestos a participar, el resto pues también participaremos. Por último, coronel José Luis Calvo Albero, ¿cree que sea posible el que tengamos este ejército común de la Unión Europea? Yo creo que sí, lo que pasa es que tampoco va a ser algo fácil, es decir, que los países renuncien al último elemento de su soberanía, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues no es fácil y luego además crear un ejército común no será fácil tampoco. Yo creo que a corto plazo quizá empecemos a ver primero una industria de defensa más común, luego quizás empecemos a ver una formación más común, es decir, que yo que sé, los pilotos de caza, por ejemplo, que es muy caro formarlos, en vez de formarse en 17 países diferentes o en 20 se formen en 3 o 4, en 3 o 4 grandes academias, pilotos de caza, tripulaciones de submarinos, todo ese tipo de especialidades, y que se creen algunos cuarteles generales que puedan mandar una fuerza europea en operaciones, que se cree una estructura logística, ese tipo de cosas. Llegar a un ejército europeo, yo creo que se llegará, ¿no? Yo no estoy seguro de que yo lo vea, pero yo creo que se llegará, pero se tardarán probablemente décadas. ¿Décadas? Sí, fácilmente. Vaya, bueno, con Putin al lado creo que no tenemos mucho tiempo. No, pero bueno, los ejércitos están ahí, o sea que nos podemos defender. Lo que pasa es que integrarnos de tal forma que todos al final, en lugar de decir, somos del ejército español, si somos del ejército europeo, pues eso lleva mucho tiempo y mucho dinero, claro. Claro. Pues gracias por estas reflexiones, por su opinión, coronel José Luis Calvo Albero, y por tomarme la llamada. Te agradezco muchísimo, como siempre, por sus interesantes aportaciones. Ha sido